Yo fui educado en mi casa, en mi familia, para siempre conservar las raíces y justamente uno de los motivos por el cual yo he hecho tanto esfuerzo en lograr el recupero de este barco es mantener las raíces de la historia del lugar. El San Cristófer está dentro del corazón de nosotros. El San Cristófer fue adquirido por la empresa que reflotó el Monte Cervantes, la empresa Salmamar de Leopoldo Simoncini. En las cercanías de Ushuaia, en el lejano sur argentino, asistimos a las tareas que se realizan para reflotar al Monte Cervantes, buque de turismo hundido en estas aguas el 22 de enero de 1930. Como se recordará, el enorme barco alemán varó al abrirse un rumbo tras chocar con una piedra, resultando salvado el pasaje con el solo sacrificio del capitán, que se suicidó en el lugar. El San Cristófer vino de Estados Unidos al puerto de Ushuaia para realizar las tareas de desguace del Monte Cervantes. Extrajeron parte de los motores, de las dínamos, montones de cosas importantes y de valor para rescatarlas y venderlas. O sea, eso fue lo que se hizo y se mandaban al continente. La empresa Salvamar había recibido un préstamo importante, ese apoyo crediticio del Banco Industrial. Era una tarea muy importante para mostrar al mundo que Argentina tenía ese poderío de poder hacer un reflotamiento de esta magnitud. De hecho, el reflotamiento se hizo, pero tuvieron la mala suerte de que algo falló. ¿Qué ocurrió? Se cortó un cabo de uno de los laterales de los tambores que tenía equilibrado la embarcación y el barco, al inclinarse, comenzó a entrar agua. Al entrar agua empezó a hundirse y tuvieron que cortar, según lo que he escuchado, el cabo de acero con un hacha. Si no, se llevaba a remolque bajo el agua el San Cristófer. Esta foto del islote enfrente al faro Les Eclaireurs, de los dos islotes el más grande, que está enfrente al faro, donde se ve la lancha de la Marina Ara Surubí, que en este momento había ido a hacer una visita al campamento de Simoncini, de la empresa Salvamar. Y este que vemos aquí a la derecha es el jefe del reflotamiento, el capitán de la Marina alemana Kurt Lerch, capitán de navío. Y las visitas, y está haciendo una visita protocolar. Lo que tenemos atrás, que se ve perfectamente, es el San Cristófer, que está fondeado a las afueras del faro. Con intensidad se trabajó durante mucho tiempo en estas latitudes persiguiendo la riesgosa empresa de reflotarla. No fue afortunado, sin embargo, el esfuerzo, pues cuando parecía que el éxito coronaría los afanes, volvió el casco a posarse en el fondo rocoso, esta vez sin remedio, cual si lo hubiera elegido por tumba. El señor Simoncini trajo un buzo de Alemania para hacer las inmersiones en el agua y descubrió el cuerpo, los restos del capitán Thomas Dreyer, que finalizaba, era su último viaje, ya se jubilaba y se suicidó como un deshonor por haber perdido la embarcación. Y encontró los restos de los huesos y el cráneo con un orificio. Y ahí se pudo recién saber exactamente que se había suicidado. Cosa que cuando ocurrió el evento, el capitán Thomas Dreyer concurrió con parte de su tripulación a bordo al día siguiente y nunca apareció. O sea, volvieron a tierra con la falta del capitán Thomas Dreyer. Que el barco se volviera a hundir fue la ruina de la empresa.
obviamente el banco le ejecutó la prenda. El Sir Christopher era una de las garantías que tenía, además del mismo barco. El Monte Cervantes, pero el Monte Cervantes ya no se podía ejecutar ninguna garantía, pues se había ido al fondo del canal. No existe quizás en la historia del mundo un reflotamiento de esta magnitud. Fue un reflotamiento maestro. Sacaron del fondo, que estaba arriba de una piedra, pero eran 12.000 toneladas, en el año 54. Cuando el St. Christopher se empezó a deteriorar, el barco industrial lo tenía fondeado primero dentro de la bahía de Ushuaia, o sea, al lado oeste del muelle, pero cada vez que soplaba viento, andaba arrastrando el fondeo, que es el lugar donde estaba amarrado al fondo, podía ser un peso o un ancla muy grande, andaba el barco fondeado de un lugar para el otro, lo cual constituía un peligro absoluto para la navegación. Finalmente se decidió avararlo en la zona donde está varado actualmente. Se esperó la marea alta y se los trató de subir a la playa para evitar que el barco anduviera de un lugar al otro. A mí me une este tema muy profundamente porque en el año 1981 ingresé a Ushuaia por primera vez, pensando qué sería este lugar, porque no tenía más idea, salvo los recuerdos de mi abuelo que había naufragado en el año 30 en el Monte Cervantes. Este libro perteneció a un despachante de aduana que ya falleció en el año 1981. Era del señor Pedro Karnisic, casi el único despachante de aduana que había en Tierra del Fuego, en Ushuaia sobre todo. Acá figura el nombre de Leopoldo Simoncini, el dueño de la empresa propietaria del St. Christopher. Continuamos en esta página y está todo este detalle de muchas piezas recuperadas del barco. Y en este lugar, en el margen, figura la autorización para proceder al desguace y quién la autorizó y el expediente. Para la ciudad, el St. Christopher es parte del ADN. ¿Qué le da a la ciudad identidad, ¿no? Si no, todas las ciudades costeras tendrían la misma identidad y la verdad que la conjunción o la sumatoria de componentes van generando identidades propias, la singularidad. Y sin duda fue la ciudad, la comunidad de Ushuaia, como la comunidad de turistas que va rotando, fue la que le dio carga simbólica a este barco. Este barco fue creciendo con la ciudad. Digo, muy pocos objetos o personas tienen el registro histórico que tiene esta embarcación. Teniendo en cuenta la historia propia de St. Christopher, vinculada a su propia historia de su nacimiento, luego la historia vinculada de remolcador al intento de reflote del Monte Cervantes y su lugar emplazado, que es una foto perfecta, nos empezó a preocupar desde la Cámara de Turismo su estado, por su falta de mantenimiento. Nosotros como que lo vimos en un momento como el último bastión vivo de esa historia. Cuando pensamos en repararlo para que no contamine, nos dimos cuenta que estábamos tocando una de las fotos que tienen un imaginario majestuoso de la ciudad de Ushuaia. Una de las piezas fundamentales del sistema que se conforma entre la bahía Encerrada y la bahía de Ushuaia, casi como la interconexión,
Es esta embarcación que está varada desde hace más de 60 años y que además el concepto moderno de remediación ambiental no es solo una cuestión biológica, química, que es decir, que el agua esté en mejores condiciones, sino que la percepción del usuario, que la ciudadanía perciba que hay un proceso de recomposición o remediación ambiental. Y ahí lo estético es muy importante. Este barco está enclavado en el medio de un lugar que estaba altamente contaminado. La puesta en valor no es solo arreglar el barco por una cuestión estructural, naval, sino que la comunidad que circule, tanto turistas como vecinos, perciba una mejora del sistema integral. Y el barco es una de las figuras centrales. Nosotros cuando empezamos a trabajar en este tema, ahí nos dimos cuenta también el valor importante que tenía para los fueguinos, para los viejos pobladores, para aquellos que inclusive todavía están vivos y pudieron estar presentes en ese momento del trabajo de San Christopher, de lo que significó para el lugar de San Christopher. La puesta en valor de San Christopher primero que va a saciar el hambre de todos nosotros que tenemos de la conservación. Yo fui educado en mi casa, en mi familia, para siempre conservar las raíces y justamente uno de los motivos por el cual yo he hecho tanto esfuerzo en lograr el recupero de este barco es mantener las raíces de la historia del lugar. Y el San Christopher está dentro del corazón de nosotros. Ya creo que es parte de nosotros, porque es como el patrimonio de cada uno de los ciudadanos de esta ciudad. El San Christopher es un trozo de historia viva. Es el único que se conserva en el mundo. No debemos olvidarnos de que tenemos ahí enfrente una pieza que es importantísima para la historia mundial de la navegación. Y no queremos que eso se pierda.